Assalamu alaikum wa rahmatullah. Buenos días a todos. Bueno, espero que estéis todos bien, que estéis llevando estos días en vuestras casas con la familia, viviendo ese hogar, como dijimos el otro día, viviendo nuestras familias y con nuestras familias y siguiendo la vida, afrontándola y, como comenté en el anterior vídeo, observando con los ojos del corazón, observando con los ojos de nuestra fe las situaciones que se nos presentan. Y hoy quería hablaros de un tema que tiene que ver precisamente con las pruebas, porque Allah, ensalzado sea, Dios nos pone a prueba en todo momento, en todo lugar, tanto con lo bueno como con lo malo, como comenté. Y eso lo tenemos que tener presente en todo momento. Y esta, sin duda, es una prueba que ha venido y nos ha afectado a todos por las circunstancias y por las medidas que se han tomado. Por lo tanto, de un modo u otro vamos a ser probados en nuestra salud, en nuestra paciencia, en nuestra fe, en nuestro dinero, en nuestra perseverancia, en nuestra constancia, en muchas cosas. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes y cómo actuamos frente a las cosas, pero como dije la otra vez, como musulmanes, porque Allah, ensalzado sea, nos observa y nos pone a prueba. Por lo tanto, tenemos que analizar la situación desde esa perspectiva de la fe. Y para ello, voy a trataros un hadith, un texto del profeta Muhammad, la paz sea con él, muy ilustrador, muy conciso sobre este tema de las pruebas, y luego lo voy a enlazar con la historia del profeta José, alayhi salam, la paz sea con él. En un hadith que transmitió el imam Ahmed y el imam At-Tirmidhi y otros sabios del hadith, es un hadith sahih, correcto, en él, en una ocasión se le preguntó al profeta Muhammad, la paz sea con él, se le preguntó quiénes eran las personas que más podían ser probadas. Y el profeta Muhammad dijo al-Anbiya, dijo los profetas. Los profetas son las personas que Allah más pone a prueba en este mundo o puso a prueba en su día. Y luego dijo, ثُمَّ الْأَمْثَلْ فَالْأَمْثَلْ, es decir, las personas más nobles que le siguen a los profetas, la gente más piadosa en la fe. Y luego el hadith dice, el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos dice, y toda persona, fijaos bien, esto es muy importante, toda persona es probada en su fe, toda persona es probada en su fe, en su din. Si la persona tiene salaba, que dice el texto del hadith, ese término, que es robusto, tiene una persona que tiene una fe robusta, si pasa la prueba, saldrá más robusto. Va a salir zida lahu salabatan, va a salir más robusto de esa fuerza, de esa prueba. Y si su fe es débil o no es fuerte, Allah le va a minorar la prueba, se la va a hacer más sencilla. Pero lo que nos enseña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en este hadith es que todo el mundo es probado. Todo el mundo es probado. Si uno tiene esa fe robusta, esa fe fuerte, y la pasa, Allah le va a incrementar esa fe, va a ser más robusta, va a ser más fuerte, va a tener más resistencia. Y si uno tiene esa fe más débil, pues Allah, como es misericordioso con sus siervos, también tiene en cuenta esa condición que podamos tener más débil. Pero no por ello deja de probarnos. Esto es lo importante que nos enseña el hadith. Pero lo importante que tenemos que tener en cuenta, y esto lo voy a relacionar con la historia de José, la paz sea con él, es que uno tiene que ser siempre perseverante, que tiene que observar las cosas con los ojos de su fe y que tiene que armarse de paciencia en todo momento porque el fath, la apertura, el auxilio de Dios siempre está ahí, pero con unas condiciones. Y vamos a verlo con la historia de José. Y en estos días que estamos confinados en casa, vamos a dedicar no solo los tiempos que tenemos como musulmanes a la hora de hacer el Salah, que nos toca a todos, sino también para sentarnos con el Corán, con la palabra de Allah, para leer, aunque sean una página al día,
pero para meditar y reflexionar de manera concienzuda en su palabra y en su mensaje. Vamos a hacerlo ahí con estas aleyas que vienen de la historia de José y con la historia de José en algunos aspectos. Como todos sabéis, el profeta José, la paz sea con él, vio un sueño siendo joven y se lo transmitió a su padre. Vio cómo las estrellas, el sol y la luna se postraban ante él y se lo contó a su padre. Su padre, que era inteligente y sabía cómo eran sus hermanos, le dijo: hijo mío, no le cuentes esta visión, no le cuentes este sueño a tus hermanos, porque te puede ocurrir algo malo. Su padre, que era Jacob, ya lo sabía. Sin embargo, los hermanos de José, los hermanastros, vieron el amor que había entre José y su padre, que iba más allá de lo paterno y lo fraternal, sino que era un amor espiritual, tuvieron esa envidia. Entonces conspiraron contra él, tramaron contra él y, engañando a su padre de manera perversa, se lo llevaron. Luego quisieron, fijaos bien si os acordáis, que quisieron confabular para matarle. Alhamdulillah, salió uno de ellos y dijo: no, no le matéis, mejor, si queréis deshaceros de él, llevarlo a un sitio lejos y ya está, pero no le matéis. Al final lo abandonaron en un aljibe para que una de las caravanas que solían pasar se lo llevase y así ellos, como se dice, se lavasen las manos. Sin embargo, se las ensuciaron, y más que ensuciarse las manos, con una sangre de un animal que cogieron para empañar de sangre la camisa de José. Lo que empañaron fueron sus almas. Las empañaron con esa negrura de la perversidad. Porque además fueron con lágrimas de cocodrilo a su padre para decir: Padre nuestro, dejamos a José junto a nuestras cosas y echamos unas carreras y vino el lobo y se lo comió. Al final, José acaba en un aljibe. José es alejado de su familia, sus hermanos confabulan contra él, pensaban incluso matarle y le dejan en un pozo. Y luego viene una caravana que le cogen y en vez de rescatarle, en vez de decir: ¿de quién eres tú, chaval o muchacho, de quién eres tú, te podemos ayudar? No, lo tomaron como esclavo. Lo tomaron como esclavo y lo llevaron a Egipto y lo vendieron como un esclavo. Entonces, cuando la situación no podía ser peor para José, alejado de su tierra, alejado de su familia, alejado de su padre, vendido como esclavo, imaginaros la situación. Imaginaros lo que tenemos que hacer nosotros cuando analizamos así el Corán. Ponernos en la carne de José, la paz sea con él. Alejado de su tierra, de su familia, de sus padres, sus hermanastros que confabularon contra él, que incluso querían matarle, pero luego le abandonaron. Luego le cogen y en vez de ayudarle acaba como esclavo. Una situación totalmente desesperada, en la que una persona puede caer en la depresión e incluso pensar hacer cualquier cosa. Pero ¿qué nos dice Allah justamente cuando José se encuentra en lo peor? Que dice Allah: Wallahu ghalibun ala amrih, walakin akthar an-nas la ya'lamun. La voluntad de Allah siempre prevalece, pero la mayoría de las personas no lo sabe. ¿Qué significa? Que para que ese sueño que José tuvo siendo un muchacho se realizase, tenía que llegar a la corte de Egipto. Y para llegar allí no había otra manera que aquella que Allah dispuso para que él llegase allí, con todos esos problemas y con todos esos avatares que él sufrió en sus propias carnes y que con cualquier otra persona le podría haber hecho pasarlo absolutamente mal, y lo pasó mal porque era una persona. Sin embargo, Allah nos informa que para que ese sueño se hiciese realidad y que la voluntad de Allah iba a prevalecer, Wallahu ghalibun ala amrih. La voluntad de Allah, la voluntad de Dios siempre prevalece. Walakin akthar an-nas la ya'lamun. Pero la mayoría de las personas no lo sabe. Y cuando la situación parece que no hay salida, que todo está perdido, que no puede ser más dramático ni peor,
Allah nos enseña que muchas veces esas cosas malas que nos avienen es para abrirnos otro camino hacia una apertura que Allah nos tiene preparada y que, sin embargo, en los momentos más difíciles y más complicados no llegamos a verlo, porque también nuestros sentimientos nos velan nuestros ojos y no vemos realmente lo que puede devenir, y muchas veces tiene que ver con el ghaib, con lo oculto que Allah nos tiene preparados. Y por eso siempre el Islam nos insta a que seamos pacientes, a que tengamos ese taqwa, ese temor de Allah, o ser conscientes de Allah, o guardarse de Allah, como se quiera traducir. Es decir, regirnos siempre por los valores que nos enseña el Islam y por las actitudes que tenemos que tener. Y cuando al final de la historia de José, los hermanastros reconocen a José, y José dice, sí, yo soy José y este es mi hermano, ¿qué dice al final José? Innahu man yattaqillah wa yasbir fa inna Allah, dice, Innahu man yattaqillah wa yasbir, quien se guarda de Allah y es paciente, Allah no dejará de remunerar a los bienhechores. La yudi'u ajra al-muhsinin. Fa inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Allah no dejará de remunerar y no dejará que se pierda la recompensa de los bienhechores o los que obran con la excelencia, al-muhsinin. Y fijaos bien cómo dice al principio, Innahu man yattaqillah, quien se guarda de Allah, quien teme a Allah, quien es consciente de Allah, wa yasbir, quien se guarda de Allah y es paciente, Allah no dejará de remunerar a los bienhechores, a quienes obran con la excelencia. Entonces aquí José nos habla de dos conceptos, el taqwa y el sabr. Primero, el taqwa para con Allah, guardarnos de Allah, ser consciente de Allah, de lo que Él nos pide en todo momento. Sean como sean las situaciones, si Él nos dice hay que ir por este camino, vamos por este camino y hacemos las cosas tal y como Él nos pide. Y ante las situaciones, la actitud que nosotros tenemos que tener hacia la situación, una de las mejores virtudes que el musulmán tiene que tener, y José mejor que nadie por todas las vicisitudes por las que tuvo que pasar, nos habla de la paciencia, de ser pacientes en todo momento. Innahu man yattaqillah wa yasbir fa inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Quien se guarda de Allah, quien es consciente de Allah y es paciente, Allah no dejará que se pierda la recompensa de quienes obran excelentemente. Y esos dos conceptos que tenemos que tener muy presentes. Ese taqwa, saber qué es lo que quiere Allah de nosotros en cada momento y en cada situación, qué camino tenemos que coger, y ante esas situaciones que van a exigir de nosotros templanza y actuar con ponderación, lo que tenemos que hacer es armarnos de paciencia, porque se van a dar muchas situaciones de conflicto, de roces, de desespero a veces. Entonces siempre el mejor remedio es la paciencia, calmar los ánimos, tratar las cosas con tranquilidad, porque en cualquier arrebato de enfado, de desespero, de enojo, una persona puede decir cualquier cosa o puede hacer cualquier cosa de la que luego se puede arrepentir. Por lo tanto, tomemos este concepto, estos dos conceptos que nos transmitió el Corán a través de boca del profeta José, la paz sea con él, el taqwa wa sabr, guardarse de Allah, ser consciente de Allah y tener paciencia. Y eso nos va a ayudar. No significa que no sea fácil, no significa que vaya a ser todo, vaya a ser fácil y no vaya a ser difícil. Va a ser difícil, pero como dice Allah, Inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Allah, Dios no va a dejar que se pierda la recompensa de al-muhsinin, los que obran con la excelencia, los bienhechores, los que buscan siempre el ihsan en lo que hacen. Por eso, pongámonos esos tres conceptos. El-taqwa, guardarse de Allah, ser conscientes de Allah, tener temor de Allah. El-sabr, la paciencia, y el ihsan, ese objetivo que tenemos que tener siempre de buscar la excelencia en las cosas.
Y bueno, este es otro día más. Espero que saquemos todos y todas los provechos de esta lección, que sigamos haciendo lo que podamos en nuestro entorno, en nuestro hogar, en nuestros vecinos, ayudando lo que podamos y sobre todo que dediquemos este tiempo más a la adoración, al salá, a leer el Corán, a hacer invocaciones y muchas otras cosas más que antes no teníamos tiempo para hacerlas y ahora sí que disponemos de ese tiempo. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.